Como sabéis, estos días llevamos poniendo una exposición sobre la memoria histórica, bien, hasta unos días después, y queríamos completar esta exposición con la presencia de uno de los principales responsables de dicha exposición, que además, como algunos bien sabéis, si no recuerdo, escribió este libro sobre Arroyo de San Serván durante el final de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil, ¿vale? Y nos va a contar un poco lo que ocurrió en esos momentos aquí en el pueblo y además qué es esto de la memoria histórica. En algunos ya hemos estado hablando y tal, pero seguramente él os va a poder dar más información de la que nosotros hemos ofrecido, ¿vale? Entonces está con nosotros Ángel Olmedo y nada, recibámoslo con un fuerte aplauso, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, y al Instituto por invitarnos para que podamos estar esta mañana compartiendo con vosotros y con vosotras esta iniciativa. También algunos de los profesores que tenemos ya hace muchos años. Se lo decía que hace bastante tiempo que estaba Abel de director y yo pensaba que se había jubilado, pero me han dicho que todavía no, que estaba por aquí también. Entonces, bueno, nos une una buena relación con el instituto, y con esta actividad yo creo que lo vamos a hacer hoy. Espero que podamos compartir, disfrutar y que conozcáis sobre todo un poco más de la historia de vuestro pueblo. Seguramente muchas de las personas que van a salir aquí, o algunas de ellas, serán conocidas vuestras, incluso familiares. Este señor y esta señora que aparecen en la portada del libro seguramente no os dirá nada. Parecen unos abuelos, ¿verdad? Pues os voy a contar la historia de estas dos personas, de Pepita Pavón y de Franco García Sánchez. Si alguna vez habéis pasado por delante del cementerio, hay una calle ahí que se llama Franco García Sánchez. Pues ese era este señor, que era el alcalde de Arroyo de San Serván en 1936 y que fue fusilado. ¿Qué os parece que es esto? Es una carta de esa señora, de Pepita. Observáis que la parte de arriba tiene como unos trozos de algo, ¿verdad? Es tela. Veis que una tiene una franja blanca. Era la ropa que llevaba su marido el día que fue llevado para ser fusilado. Ella recortó trozos de la camisa, del pantalón y de un chaleco. Y lo cosió en esa carta. Os voy a leer un trozo de la carta, porque todo su afán era, ya falleció hace muchos años, todo su afán era poder encontrar alguna vez dónde estaba su marido, dónde había sido enterrado, y poder llevarlo al cementerio. Y en esta carta que ella quedó escrita, decía así: señas para poder reconocer e identificar a mi marido. Y describe cómo iba vestido: americana de lana negra, con la etiqueta en el forro de Díaz y Rodríguez, Badajoz, el sastre que había hecho la ropa. No llevaba chaleco, pantalón negro del mismo género sin vueltas, corbata si la llevaba de crespón negro, tirantes de tela y gomillas con graduales niquelados, camisa gris claro, como la muestra, como esa camisa, como ese trozo que aparece ahí con la lista. Dice, en el cuello y los puños llevaba unos botones pequeños o bata de tela cruda sin solapa, con cuello y trabilla atrás. Explica cómo llevaba los calzoncillos, toda la ropa. Dice, las señas personales: era alto y grueso, con bigote recortado negro, el diente superior derecho postizo de marfil y filete en el bajo de oro, en el siguiente derecho de oro también.
tenía consigo, el día que se lo llevaron detenido, llevaba un estuche de lentes nuevos, de listas niquelados, con las lentes de concha, las patillas de oro, un lápiz estilográfico, una carterita de piel labrada, en cuero y de color negra. Y contenía su cédula personal, que era el carnet de identidad que había entonces, el carnet de farmacéutico de Valladolid, porque había venido de Valladolid, aquí a Arroyo de San Serván, 100 pesetas, sabéis que era la moneda antes del euro, ¿eh? Y además llevaba algunos papeles más, un reloj niquelado de la marca Omega, una cadena de oro fina de techo entrehecho. Esta con forma de alambre en esta forma. Y veis que ahí hay un dibujo también que aparece, bueno, esto era unos gemelos, dibuja como los gemelos y lo que llevaba. Y al final de la carta dice, lo detuvieron el 29 de agosto por un telegrama que decían del juez de Mérida. Y el día 2 de septiembre llegó a Extremadura. En ese momento él estaba en Valladolid. Me lo dijo en un telegrama desde Cáceres, porque pararon en Cáceres. Y luego veréis el coche, en el coche que fue traído desde Valladolid, era precisamente su coche también. Y dice que fue el día 2 de septiembre que puso el telegrama desde Cáceres, y después no sé cuál sería el día de su muerte. Nunca más supe de él. Fue la despedida del hombre santo y noble que quise con delirio. Esta es la carta de su viuda que dejó una vez que mataron a su marido, por si algún día aparecía. Y lo que os quiero contar hoy es un poco pues esa parte de esa historia de Arroyo de San Serván, que vais a ver en clase, pero sobre todo para que tengáis algunas nociones más de lo que aquí sucedió y porque algunos de los hechos que con posterioridad estudiaréis y conoceréis, pues tienen la trascendencia de este momento histórico que fue hace relativamente poco. Para los que somos más mayores, todavía nacimos en la dictadura cuando Franco estaba vivo, pero si preguntáis a vuestros padres o vuestros abuelos, seguramente os van a contar muchas de las cosas que aquí vamos a ver esta mañana. Seguramente os van a decir que eso efectivamente fue así. Bueno, esas son algunas de las, como decíamos, de las cosas que vamos a ver. Y sobre todo vamos a empezar desde el final, porque podríamos haber empezado contando la historia de Arroyo de San Serván de aquellos años, pero vamos a empezar por el final, por la excavación arqueológica que hicimos como herramienta de estudio e investigación de la historia para conocer determinados hechos. Y en este caso que os voy a comentar es una excavación que hicimos en el año 2012 en una fosa que estaba en un olivar, según venís desde Mérida, pasando Piensos-Nanta, hay una zona de olivar, son olivos muy nuevos, jóvenes, pues en esa zona es donde encontramos esta fosa. Entonces, a raíz de esa excavación arqueológica, con la investigación histórica en los archivos, y sobre todo para nosotros un elemento fundamental es la recogida del testimonio oral, es decir, de la memoria de lo que vivieron aquellas personas mayores, que entonces todavía quedaban personas vivas que habían vivido aquellos hechos, de lo que ellos tenían guardado en su cabeza, de cómo habían sucedido aquellos hechos, pues con todo eso lo fuimos uniendo y reconstruyendo ese proceso histórico. Y algunas de estas personas, pues como decía, conseguimos averiguar pues muchísimos datos que están recogidos en ese libro. Y esta historia empieza, pero nosotros no sabíamos nada de Franco García Sánchez. Yo soy historiador, pertenezco a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, vivo en Mérida, trabajamos en muchísimos sitios, pero de esta historia de Arroyo de San Serván no sabía nada. Hasta que se pusieron en contacto con nosotros la familia de este señor, de Andrés Galán, el señor mayor que aparece aquí en este lado, tenía entonces 90 y tantos años cuando se puso en contacto con nosotros. Y nos contó una historia de su primo, de Juan Barrena, que es aquel señor, en realidad parece un señor, pero era casi un niño, tenía 16 años.
el que aparece en la foto del periódico. Y él nos contó, el señor Andrés, que una mañana en agosto de 1936, pues tenía un huerto muy cerca de aquí de Arroyo de San Serván, y él fue, pues como todas las mañanas, al huerto a recoger unos melones, a regar, a hacer las tareas. Y cuando se iba hacia el huerto, era de noche y no se veía nada. Pero al volver para acá, vio que habían fusilado a 12 personas, entre ellas 3 mujeres, y que una de las personas que estaba allí fusilada era su primo. Era su primo Juan Valverde. Entonces él, pues, con mucho miedo, volvió a casa, se lo contó a su madre, y su madre lo primero que le dijo, no se te ocurra acercarte por allí, ni cuentes nada, no vaya a ser que a nosotros nos pase lo mismo. Pero él se quedó con esa cosa de que era su primo el que allí estaba. Y pasaron los años, él lo que hizo fue delimitar la zona donde fueron enterrados. Al principio puso unas piedras alrededor, pasados los años las piedras se fueron moviendo, y lo que hicieron luego ya fue colocar, ¿ves en esa foto? No se ve muy bien. En la foto de abajo, debajo de Juan, hay una cruz de hierro. Pues la familia iba todos los años por la fecha del 1 de noviembre de los Santos y colocaban esa cruz en el sitio donde recordaban, donde Andrés decía que estaba enterrado su primo. Los dueños de la finca, que son los propietarios de Calamonte, iban y arrancaban la cruz. El año siguiente volvía Andrés y volvía a poner la cruz. Y había llegado ya a una situación de enfrentamiento entre la familia que no les permitían, tenían que ir sin que los dueños vieran que entraban a poner la cruz. Hasta que se pusieron en contacto con nosotros y a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues hicimos gestiones con los dueños. Ellos en principio decían, lo primero que decían, negaban que allí hubiera fosa, decía que allí no se había fusilado a nadie y que no entendían por qué nos tenían que dar permiso para excavar si allí no había nadie. Y nosotros lo que les decíamos era, por un lado, si excavamos y no hay nadie, ustedes se van a quedar tranquilos porque en su finca, porque en todo Arroyo, todo el mundo decía que allí que estaba esta fosa. Y esta familia en concreto señalaba el sitio exacto. Si excavamos y vemos que es negativo, pues usted se va a quedar tranquilo porque sabe que no hay nada en su finca. Y en el caso que fuera positivo, se va a quedar tranquilo también porque nosotros vamos a sacar esos restos y los vamos a llevar a un sitio digno. Lo vamos a llevar al cementerio. Con lo cual, usted ya sabe que en su finca, aunque hubo personas que habían sido asesinadas y estuvieron enterradas, ya no van a estar ahí. Van a estar y usted va a contribuir a que esas personas estén en ese sitio adecuado que es donde tienen que estar. Y efectivamente, a pesar de que ellos decían que no había nadie, cuando nos pusimos a excavar, aparecieron estas personas. ¿Qué os llama la atención de esa foto? Que se ven 3 personas, ¿verdad? Y la colocación, ¿cómo veis que están colocados? Como si fuera una lata de sardina, ¿no? Se ve que están colocados uno encima de otro. Y además os dais cuenta que no hay ataúd. Que no es un lugar de enterramiento normal, de lo que se suele hacer en nuestra cultura, ¿no? No es un cementerio. Esto está al lado, ese olivar que os digo, es el regato de las aguas fecales de Calamonte. El que viene desde Calamonte, pues estaba... Esta fosa común es un enterramiento clandestino, porque estas personas fueron sacadas de su casa y fueron asesinadas y arrojadas, colocadas en esa ubicación. Además, fueron quemadas. Aquí no se aprecia mucho, pero cuando estuvimos excavando encontramos objetos quemados y de hecho algunos huesos se ven que estaban quemados. Y la sensación esa que decíamos, ¿no? Que se ve que está en una posición forzada, que han sido colocados allí pues para aprovechar al máximo el hueco que se había hecho para ese enterramiento. Los compañeros que están excavando son arqueólogos, o sea que esto se hace con una metodología científica, con una metodología que es la que viene avalada pues, para cualquier tipo de excavación, ¿no? Respetando al máximo lo que son los restos que se encuentran, pero también con la posibilidad luego que se puedan estudiar. De hecho,
se van extrayendo, pues según se trata de recuperar los cuerpos completos para luego poder hacer el estudio. Y si veis en ese dibujo, pues están dibujados como estaban colocados y luego también pues, los objetos personales que aparecían con cada uno de los restos. Y estos son algunos de los huesos que aparecieron, que estaban con los restos. Y este es el cráneo de uno de ellos. No sé si... ¿Qué os llama la atención del cráneo? ¿Qué observáis? ¿Veis como un agujero ahí donde está la flecha roja, verdad? Pues ese es el disparo. Normalmente después de fusilar a la persona, ¿sabes cómo se fusila? Se pone. Y para rematar, porque ahí estaba vivo, se daba lo que era el tiro de gracia que se llamaba. Pues ahí en esa foto se ve perfectamente a esta persona el tiro que tiene. Y los datos, por eso os decía que es muy importante hacer un trabajo serio y concienzudo. Los datos del estudio de los restos nos dio que eran 3 varones, el primero de ellos aproximadamente de 18 años, con una estatura más o menos de 1,5 metros. El segundo tenía aproximadamente 16 años, o sea, prácticamente un niño de vuestra edad más o menos. Además, como objeto curioso, apareció en el bolsillo del pantalón, aparecieron unas canicas, las llaman aquí también canicas, ¿sí?, de jugar al bolindre. Y la otra persona, que era la más mayor, la adulta, pues tenía 32 años. Y la estatura aproximadamente de 1,63. ¿Y por qué llegaron estas personas? Os preguntaréis, ¿no? ¿Qué pasó para que acabaran 3 personas de Arroyo de San Serván fusiladas, asesinadas por sus propios vecinos y arrojadas en una fosa común, en una fosa clandestina, al lado de un arroyo de aguas fecales? Y que se estuviera desde 1936 hasta el año 2020, hasta el año 2012, ahí sin que nadie se atreviera o fuera capaz de recuperar esos restos. Pues en esta segunda parte os voy a comentar un poco por encima, porque luego algunos aspectos lo veréis con Víctor, con vuestros profesores de historia, lo veréis más detenidamente en clase. Pero sí, bueno, hacer un poco repaso de qué era, cómo era aquel Arroyo de San Serván en los años 30. Y utilizando, como decíamos, pues tanto esas fuentes históricas que encontramos en los archivos, en el archivo municipal de aquí de Arroyo de San Serván, pero también en los testimonios orales que nos contaban cómo era aquella vida en este arroyo. Y esa foto que os decíamos ahí, pues con esos abuelinos ahí, con el burro y la cabra, pues era la imagen típica pues, de la Extremadura de los años 30, que éramos una región muy atrasada, con una agricultura, en muchos casos se utilizaba todavía el arado de palo, de la época romana, que fijaros los siglos que habían pasado y se seguía utilizando. De hecho, en esta foto, este señor que está arando con un burro, el arado romano era un arado de palo, que era una tecnología muy antigua y que daba una muy baja productividad. Y eso sucedía porque había muchísima mano de obra, era muy barata. Los testimonios que nosotros recogimos aquí en Arroyo San Serván nos decían cómo la mayoría de la población, que era jornalera, que vivía de la contratación, iban a la plaza del pueblo y allí los grandes propietarios, los terratenientes, contrataban a esos jornaleros y les pagaban un salario, un jornal, el día que trabajaban, que el día que no trabajaban pues no cobraban. ¿Esto qué sucedía? Pues que en épocas de crisis o de hambre o de malas cosechas pues provocaba estallidos sociales, es decir, cuando la gente pasaba hambre y no le quedaba más remedio, organizaba huelgas o revueltas y estas pues eran sometidas pues normalmente por la Guardia Civil, que estaban siempre pues al mando o bajo las órdenes de la oligarquía local, que era de la gente que más poder económico tenía aquí en Arroyo San Serván. Fijaos el dato que os pongo abajo. En 1931 los jornales, es decir, el salario de un obrero, de un jornalero del campo, estaba más o menos entre 4 o 5 pesetas. Y para que os hagáis una idea de lo poco que era que con esas 4 o 5 pesetas, si compraba 1 kilo de carne, que
que costaba 3,50 pesetas. Fijaos que prácticamente casi que no le quedaba nada más del salario de ese día. Y un pan costaba 55 céntimos. Es decir, que 1 kilo de carne y un pan para un día gastaba el horno. Luego, pues, si tiene que pagar la ropa, tenía que pagar la vivienda, los gastos normales. La sanidad, entonces no había sanidad. Es decir, que el que se ponía enfermo tenía que ir a un médico particular y pagar al médico, no había seguridad social y no se cobraba el paro. No es como ahora, quien no trabaja pues puede recibir una prestación económica. Entonces, el que trabajaba un día, pues ese salario tenía que guardar para aquellos días que no podía trabajar. Que como decía, normalmente la época de máximo trabajo era en verano, con la recolección, en primavera, cuando se sembraba, y luego algunas tareas según las estaciones, pero la mayoría de ellos, cuando no trabajaban, pues tenían que ir al campo. De hecho, muchos de los testimonios que veréis luego de algunos de los familiares nos decían cómo iban a robar bellotas al campo o a por leña a las encinas, y cuando volvía, si la Guardia Civil veía que traían bellota, pues les daba una paliza, les quitaba la bellota y les quitaba la leña y los mandaba, y a veces incluso les ponían hasta una multa, ¿no? Pues esa era la situación de Arroyo de San Serván en los años 30 y de Extremadura en general, en aquella época que era como se vive. Aquí os traigo una foto. Si os dais cuenta, os fijáis, pues se ve, esta era la gente de orden, era la gente que mandaba en Arroyo de San Serván hasta la llegada de la República en 1931. Bueno, no sabemos exactamente quiénes son, pero si os dais cuenta, está el cura en el centro, seguramente el alcalde de la época de la dictadura de Primo de Rivera, anterior a la República, y luego veis que hay muchos militares, que hay guardias civiles y algunas señoras pues con cofia. Está la gente de bien de aquella época de Arroyo de San Serván, ¿no? Que viene a representar quién eran los que mandaban en el pueblo. El sacerdote, el alcalde y la Guardia Civil. ¿Qué sucede cuando en 1931 se proclama la República? Y este señor en esta foto también aparece en guardias civiles, pero el señor que aparece en el centro es Franco García Sánchez. Va a ser el primer alcalde republicano socialista de Arroyo de San Serván. Y rodeado también de las fuerzas de orden público que se supone que estaban pues para defender al régimen democrático en ese momento, como era la Segunda República. ¿Qué va a empezar a hacer este alcalde en Arroyo de San Serván? Pues va a intentar mejorar la situación, por un lado, de los trabajadores y jornaleros de Arroyo de San Serván, pero por otro lado también problemas sanitarios. El tema de las aguas, entonces no había agua potable como hay hoy día en el pueblo, sino que se surtían de fuentes y en muchos casos eran aguas que estaban contaminadas. Entonces se va a preocupar por intentar que esas aguas estén bien canalizadas, que se depuren para que no provoquen enfermedades. Se preocupa por el tema educativo, por crear escuelas para que los hijos de los trabajadores puedan ir a esas escuelas. Y sobre todo, había puesto antes una de las fotos que aparecía. Se firma un primer convenio, que es curioso. El primer convenio que se firma entre los patronos y los trabajadores de Arroyo de San Serván. Este era el carnet de la UGT de entonces, que es la que firma ese primer convenio, en el que hay cosas que hoy nos parecen como muy antiguas, pero se permitía que los jornaleros, cuando estaban trabajando, podían descansar para comerse el bocadillo, podían ir sus familias a llevarle agua al campo y podían parar para beber. Se limitaba la jornada laboral a que no fuera más de 9 horas al día, y se establecía también que tuvieran un salario independientemente del número de horas que se trabajaran. Y esto era algo muy importante porque normalmente hasta entonces los salarios se fijaban sobre la marcha, lo que os decía. Imaginaros que vosotros estáis, todos los que estáis aquí, estáis en paro y estáis en la plaza del pueblo.
y yo soy el propietario que necesito 5 personas para coger aceitunas. Y como sé que estáis muchos y todos queréis trabajar, os voy preguntando, Antonio, ¿tú cuánto vas a cobrar? Y tú me dices 5 pesetas. Pero sabes que si tú me dices 5 y le pregunto al otro, me dice 4, me voy a llevar al de 4. Entonces tú ya me dices, bueno, para lo mejor 4. Y le pregunto, ¿y tú, Miguel? Pues yo 3,50. Entonces al final digo, bueno, 4, este trabaja bien, este es fuerte, este me va a sacar un buen rendimiento. Venga, me llevo a ti, y los demás para casa. Entonces cuando se firma este primer convenio, lo que sucede ya es que los propietarios, lo primero que tienen que ir al ayuntamiento, y de la gente que está apuntada en el paro en el ayuntamiento, se tiene que llevar a los 3 primeros o los 4 primeros, los que necesite, y esa lista va pasando. Y el salario es el mismo, sea para una persona que esté muy fuerte, sea para una persona que sea ya mayor, o sea para uno que está aprendiendo el oficio. Con lo cual eso, para estos grandes terratenientes, la oligarquía que había estado acostumbrado a fijar los salarios y las condiciones según querían, el que tuvieron ahora que cumplir unas normas, pues para ellos lo veían como un ataque. Y en este proceso, como decía, va a ser clave la figura de este señor, de Franco García Sánchez, que como decía era farmacéutico, era de Medina del Campo, de Valladolid, y acabó en Arroyo pues sencillamente porque vio la posibilidad de abrir aquí una farmacia. Entonces se vino y abrió la farmacia, pero en el pueblo había otra farmacia y se tiró años y años porque la otra farmacia les intentó hacer la vida imposible para que pudiera establecerse. Pero finalmente lo consiguió, y él fue evolucionando también mentalmente e ideológicamente, porque él cuando llega a Arroyo de San Serván, en torno más o menos a 1920, estuvo durante la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, y él era más bien conservador, de ideas conservadoras. Y conociendo la realidad, la miseria en la que se vivía en Arroyo de San Serván, fue evolucionando, y de hecho, como decía, cuando se proclama la República, él se presenta y es elegido como alcalde republicano, como primer alcalde republicano. Y aquí os traigo algunas fotos. Esa era de su antigua farmacia, que estaba en la plaza, en el número 43. Y bueno, la foto de Santa Bárbara, que no se aprecia mucho el detalle, pero la corona que lleva, a diferencia de la corona monárquica, está la corona republicana, que son torres almenadas. Ahí la cosa. Y arriba, pues, una foto de Franco con su esposa y algunos amigos familiares de Arroyo de San Serván, un día de campo. Os traigo aquí una foto también que es muy curiosa. Bueno, este hombre, ya os digo, es la primera vez que las organizaciones obreras o la gente de izquierda llega al ayuntamiento y que puede dictaminar las normas de funcionamiento del pueblo. Y esto, como decía, pues aquellos que habían tenido el poder hasta entonces, pues les sentó muy mal. Y todas estas reformas que estaba haciendo el alcalde, pues estas personas que estaban en contra se fueron organizando. ¿Y qué sucede en 1934? Pues en 1934 la República convoca elecciones. Sabéis que la República, como actualmente en un sistema democrático, se convocan elecciones y en función de quien gana las elecciones nombra gobierno. En este caso había habido elecciones en 1933 y ganan las derechas. Entonces las derechas gobiernan en España, y lo que se hacía habitualmente, el sistema electoral municipal era diferente a como es ahora. Entonces los delegados de gobierno de la provincia podían nombrar y destituir concejales, nombrar interinos. Entonces lo que hace cuando gana la derecha es que destituyen a concejales de izquierda y nombran concejales de derecha para que el ayuntamiento, cuando se vote alcalde, pues haga un alcalde de derecha. Y en este caso lo que hacen, destituyen a Franco García Sánchez. Además lo destituyen acusado de haber promovido la quema de unos almacenes de un terrateniente antes de la proclamación de la República, cosa que luego se demostró. Traigo en la sentencia, encontramos el juicio, y en la sentencia es absuelto. Se dijo que él no había tenido nada que ver, pero fue acusado de ese tema, y por eso lo destituyeron de alcalde. Y estando preso en la cárcel de Badajoz, además, le hicieron lo siguiente. Para mantenerlo en la cárcel, le pusieron que tenía que depositar una cantidad de dinero
para poder salir. Como estaba en la cárcel, no podía depositar el dinero. Como no depositó el dinero, le embargaron los bienes que tenía. Le cerraron la farmacia, entraron en su casa y arrasaron con todo lo que tenía. Con lo cual eso se ve que a él le disgustó y precisamente, probablemente por eso, en 1936, 2 años después, cuando se produce el golpe militar, él estaba en Valladolid. Probablemente quería ya marcharse de Arroyo de San Serván. Y hay otro hecho que sucede, que coincide con la fiesta de mayo de aquí de Arroyo, que en esa fecha, normalmente, sabéis que los primeros de mayo las organizaciones obreras salen a la calle para manifestarse. Pues ese 1 de mayo, como aquí gobernaba la derecha, impidió que las organizaciones obreras salieran a la calle. Y lo que sucedió es que, bueno, estaba en la Casa del Pueblo, actualmente está en la Casa del Pueblo ahora. Esa era la antigua Casa del Pueblo, que luego fue la sede de Falange, pues ahí estaban reunidos. Y esa noche hubo un tiroteo en el pueblo. Os traigo aquí el carro porque todavía existe el carro, lo tiene un señor. Yo lo estuve visitando y detrás de ese carro unos obreros, no se sabe quién es, hicieron unos disparos contra la Guardia Civil y luego murió un guardia civil. Y a consecuencia de eso, unas 30 o 40 personas de Arroyo de San Serván fueron detenidas, fueron llevadas al ayuntamiento, se les hizo un consejo de guerra, fueron torturados, recibieron unas palizadas brutales y luego se demostró que en realidad que había sido un hecho aislado de alguien que había tiroteado a esos guardias civiles, pero que no tenía nada que ver con las organizaciones obreras. El caso es que esto sirvió, como os decía, para mantener al alcalde en la cárcel y desmantelar todas las conquistas que habían conseguido los obreros y los jornaleros en aquellos años, fue volver a la situación anterior, volver otra vez a la plaza del pueblo, volver a depender de la negociación del salario sobre la marcha y todas esas, como decíamos, todos esos avances pues se perdieron. ¿Y qué sucede? Sabéis que en 1936 hay elecciones, triunfa el Frente Popular, que es una coalición de partidos de izquierda, y todas esas reformas que se habían paralizado, entre ellas la reforma agraria, que era la fundamental, que era la que pretendía entregar tierra a todos esos campesinos y jornaleros que no la tenían, se va a acelerar. Entonces, frente a ello, pues hay una reacción. Sabéis que hay un golpe de Estado, los militares, Franco da un golpe de Estado, por la fuerza quiere acabar con la República, con el régimen democrático que había, y este golpe de Estado triunfa en algunas ciudades y en otras fracasa. Entonces, ante esa situación, pues Franco se plantea qué hacer. Y como recibe el apoyo de Hitler y de Mussolini, sabéis que Hitler era del partido nazi alemán y Mussolini del partido fascista italiano, rápidamente le ofrecen apoyo a Franco para que inicie una guerra de conquista. Y esta guerra de conquista, en el caso de la provincia de Badajoz, pues va a ser especialmente cruenta porque las tropas que vienen ocupando las localidades de la provincia de Badajoz son las tropas que proceden de Andalucía y que a su vez procedían del protectorado español en Marruecos. Es decir, era la parte del ejército que tenía armamento más moderno, que estaban más acostumbrados a entrar en guerra, porque estaban acostumbrados a someter a los pueblos del Marruecos a sangre y fuego, y contaban además con muchos indígenas que prestaban su servicio a cambio de un salario en el ejército español. Entonces, estas tropas son las que van a entrar en la provincia de Badajoz, vienen desde Sevilla, y en todos los pueblos por donde van pasando, pues van generando esas masacres, esas muertes de tantas y tantas personas. Normalmente de todos estos concejales, alcaldes, dirigentes obreros y aquellos que habían recibido tierras en la reforma agraria. Y decimos, bueno, ¿y por qué hubo tantísimas muertes? Si aquí, por ejemplo, no se había matado a nadie de derecha. Pues bien explicado por eso, porque ¿cómo controla un ejército que avanza muy deprisa, porque su objetivo era llegar a Madrid cuanto antes? ¿Cómo consigue mantener estas localidades bajo el control de los ocupantes? Porque aquí entra en Mérida, entra el ejército el 11 de agosto, pero el 14 está en Badajoz ya. Entonces, ¿cómo mantiene para que Mérida no se vuelva a sublevar?
Pues mediante el miedo y el terror. Por eso estas grandes matanzas lo que hacía era que servían de escarmiento y de ejemplo ante la población que no había sido fusilada. Y por eso, como decíamos, los cuerpos que vio el señor Andrés estuvieron varios días expuestos en el campo para sembrar ese miedo y el terror. Quien pasaba y veía esos cuerpos allí, pues decía, hay que tener cuidado para que a nosotros no nos pase lo mismo que les ha pasado a fulanito, a menganito, porque además eran conocidos y eran familia suya. Y esos fusilamientos, en muchos casos, como decíamos, a diferencia de los que mueren en una guerra, o sea, en una guerra se puede morir, tú estás en el frente, tienes un fusil y enfrente hay otro combatiente con otro fusil. Pero aquí estamos hablando de personas que eran sacadas de sus casas y que eran llevadas, como este caso de Juan, pues a un regato, a un arroyo, y allí eran fusilados y enterrados de forma clandestina, sin ni siquiera hacer constar su muerte. Este documento que os traigo aquí, que no se ve muy bien, pero es curioso que se lo encontré en el archivo del ayuntamiento, y es del año 44, y es una multa que le ponen a un señor, y fijaos qué cosa más absurda podemos pensar hoy día, ¿no? Había un desfile de falange de aquí de Arroyo, y un señor que estaba por la plaza, pues al pasar no se levantó. Y fue el jefe de falange y le pusieron una multa de 500 pesetas por no saludar, porque era obligatorio levantar el brazo y cantar el cara al sol cuando pasaba falange. Le pusieron 500 pesetas de multa. Que dije, bueno, 500 pesetas, si calculamos que el salario que os decía antes estaba en torno a 4 o 5 pesetas de un jornalero, este hombre se pasó años pagando la multa. Sencillamente por no levantar el brazo, por no hacer el saludo fascista y no cantar el cara al sol. Esa era la versión de esa dictadura que se instaura en España una vez que termina esa guerra civil y que duró, como os comentaba, pues desde 1936 hasta 1975, que es cuando muere Francisco Franco, que fue el dictador que rigió pues esa dictadura. Y ese régimen de terror, ¿por qué duró tanto la dictadura? Porque ese miedo se quedó tan incrustado en las personas que durante décadas se siguió retransmitiendo, se siguió pasando de unas personas a otras. Os traigo aquí algunos casos curiosos también bueno, en Extremadura calculamos aproximadamente que hay 14.000 víctimas de la dictadura franquista. Nosotros a veces decimos que la memoria histórica la inventó Franco, porque tenemos documentos publicados en el Boletín Oficial del Estado de los años 40, en el que dice Franco cómo hay que hacer una excavación para recuperar los restos y cómo esas personas tienen que ser llevadas al cementerio, enterradas con todos los honores y las familias reconocidas. Claro, lo que pasa es que en esas víctimas que él pone ahí son aquellas que son víctimas de las hordas marxistas, como decía, es decir, las víctimas suyas, no las víctimas de los que habían caído bajo su terror. Y como decía, en los años 40 y 50 se sigue fusilando, se siguen realizando los consejos de guerra. Eran juicios que se hacían, pero los hacían los militares. Como si vosotros ahora cometéis un delito y en lugar de que vayáis al juzgado, que sea un juez civil, viene un juez militar con una serie de militares y son ellos los que hacen el juicio. Y además el que os va a defender es también militar. Y además de ser militar y ser franquista, ni siquiera tiene los estudios de derecho. Pues eso era lo que eran los juicios militares del franquismo. Personas que estaban condenadas de antemano. Y aquí hubo un caso muy curioso de un grupo de trabajadores que estaban arreglando una de las carreteras de aquí de salida y lo único que hicieron fue protestar porque trabajaban mucho y les pagaba poco. Y les hicieron un consejo de guerra en Mérida. Uno de ellos era Tomás Sanfélix Prieto y al final salieron libres, pero estuvieron detenidos en Mérida y pendientes porque allí los que estaban detenidos, unos iban al Paredón, al cementerio de Mérida, y otros los mandaban para Badajoz y otros acababan en Burgos, se tiraban meses y meses en la cárcel, aunque al final fueran absueltos y dijeran que eran inocentes. Pues imaginaros el miedo que tenía esa persona, viendo además como muchos de sus compañeros eran sacados por la noche y fusilados.
Pues esos son algunos de estos consejos de guerra. Y como os decía, unas víctimas fueron reconocidas. Esa cruz, ¿la reconoceréis? Sí. Pues esa era una cruz franquista destinada a las víctimas del franquismo, que como decía, aquí en Arroyo de San Serván no se mató a nadie de derecha, pero esa es la diferencia con respecto a las otras víctimas. Por eso, para ir concluyendo ya, porque es importante que conozcáis vosotros esta parte de vuestra historia. No solamente porque es algo muy cercano y algo que os afecta, sino porque las personas que vivieron aquellos hechos, sobre todo las personas mayores, necesitan conocerlo y transmitirlo de una generación a otra. Que vosotros y vosotras conozcáis la historia de vuestro pueblo y que cuando veáis esa calle dedicada a Franco García Sánchez, que sepáis quién es ese señor y por qué tiene esa calle. Ese coche que viene ahí, que es con su señora, con Pepita Pavón, es el coche en el que fue trasladado desde Valladolid. Lo llevaron a Mérida, en Mérida estuvo detenido, y cuando llegó aquí al pueblo hay dos versiones diferentes. Hay unas que dicen que entró atado al coche, que fue paseado por todo el pueblo, arrastrándolo por el pueblo, que fueron casa por casa los falangistas con la culata de fusil llamando y obligando a los vecinos de Arroyo San Serván para que salieran y vieran cómo fusilaban a su alcalde. Y hay otros que dicen que lo ataron a la cola de un caballo, de un falangista, pero el relato es el mismo, que fue arrastrado y paseado por todo Arroyo San Serván y fue fusilado en las paredes de la iglesia. Y que allí le decían los falangistas: mirad lo que le ha pasado a vuestro alcalde. Pues ese era este alcalde. Y para terminar ya, bueno, ahí os ponemos algunas fotos de aquellos cuerpos que recuperamos, el acto que se hizo en la Casa de Cultura de homenaje. Están allí los ataúdes. Abajo veis que aparece una serie de familiares, vecinos y amigos trasladando esos restos al cementerio. Y en la parte inferior, el lugar, si vais al cementerio, veréis que hay una placa puesta donde constan los nombres de los que hasta aquel momento encontramos datos, más de 40 personas fusiladas. Y allí muchas veces nos lo dicen familiares que ya no viven en Arroyo, otros que viven en Barcelona o que incluso fuera de España, y cuando vienen siempre se acercan al cementerio y llevan un ramo de flores en recuerdo a sus seres queridos. Y podéis decir, ¿por qué si encontráis 3 cuerpos están los nombres de 40? Porque entendemos que es una forma de no hacer diferencia entre los familiares que han encontrado los restos de sus seres queridos y aquellos otros que no los han encontrado y que no los vamos a encontrar nunca, por lo que decíamos, porque es muy difícil, ha pasado muchos años y va a ser imposible encontrar a todos, pero sí al menos los nombres que con la investigación hemos conseguido averiguar están puestos en ese lugar como un lugar de memoria y de recuerdo. Y como decía, las cifras aquí son más de 60 personas fusiladas, frente a ninguna, a 0 personas fusilada de derecha. Y la explicación es esa sencillamente, porque esta gente se había atrevido, este alcalde, esos concejales y esos obreros, sencillamente habían luchado por mejorar sus condiciones de vida porque se morían de hambre. Y por eso acabaron de esta forma. Por eso había un plan para eliminar a todas estas personas e imponer ese régimen de dictadura que tantos años. Y ya para finalizar, pues, si habéis visto el vídeo que está por la exposición, pues son algunos de los familiares que nos contaron sus testimonios, y todo esto que yo he estado aquí contando, muchos de estos detalles, son ellos quienes nos los han hecho llegar. Para la biblioteca de aquí del instituto os hemos cedido algunos ejemplares. Está también, si alguien lo quiere, está en la librería, en la papelería de aquí del pueblo. Y pues si alguien quiere profundizar un poco más y quiere conocer, pues vaya a ver sobre todo todas estas personas que nosotros agradecemos. Recogimos toda esa historia y os la transmitimos ahora a vosotros para que vosotros a vuestra vez se la podáis transmitir a vuestros hijos y para que no olvidéis y conozcáis
vuestra historia. Al fin y al cabo, esto es lo importante de todo esto que estamos haciendo, para que no se pierda, porque si estos testimonios de estas personas, muchos de ellos ya han fallecido, si no lo hubiéramos recogido, si no estuvieran en este libro y no estuvieran en el vídeo, toda esa información se hubiera perdido. Y hubierais perdido vosotros y vosotras esa parte de vuestra historia, y nosotros, Extremadura, pues hubiéramos perdido también esa parte de la historia de Arroyo que forma parte de nuestra historia. Y por mi parte, Víctor, agradeceros una vez más, y si hay alguna pregunta o alguna cuestión, alguna reflexión, si tenéis tiempo, y si no, sí, a vuestra disposición. Tiempo creo que tenemos, ¿no? Pues nada, antes de... No, primero agradecerte a ti que nos hayas ilustrado también lo que ocurrió en esos momentos aquí en nuestro pueblo. Por supuesto también agradecerte la visita y nada, y que sepas que bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras, porque hasta lo que yo sé, ¿no? Es de las pocas personas que tiene escrita sobre esta época en nuestro pueblo, ¿no, Antonio? Tú que a lo mejor controlas un poquito más. Entonces, pues eso, la verdad que te agradecemos mucho el que hayas podido estar ahí con nosotros y a esta gente, a estos chavales, les haya podido contar lo que pasó en esos días. Yo primero les damos un aplauso y así eso pues...